Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor sobre el tema de la apostasía, y esta es nuestra segunda entrega de este tema: cómo enfrentar la apostasía, cómo debemos enfrentar la apostasía. Y le invito a que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 14 y 15. Vamos a estar viendo simplemente estos dos versículos que nos trae muchas enseñanzas. ¿Cómo enfrentar la apostasía? Parte número 2. Si ya encontró usted la palabra, vamos entonces a dirigirnos en oración al Señor. Te damos gracias, Padre del cielo, por permitirnos una vez más estar aquí, reunidos en tu nombre, como iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo controle este momento, esta enseñanza, y que podamos a través de ella glorificar el nombre de Jesucristo. Permítenos hoy, Señor, aprender qué es persistir en tu palabra, qué es permanecer en ella, sabiendo lo que nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo, para poder así enfrentar estos tiempos difíciles de apostasía. Enséñanos hoy, Señor, con tu palabra, a ser sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. La porción que vamos a estudiar hoy dice así: Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto el miércoles pasado. Sabemos que la apostasía, la deserción o abandono de la fe, ¿no?, o de una religión, es la renuncia de una persona que hace de su creencia, deja de creer en lo que antes afirmaba creer con toda su alma y su corazón. Se ha apartado de esas enseñanzas. Hemos visto que esa apostasía puede ser personal o puede ser de grupo, ¿no? Una persona se aísla de lo que creía, o todo un grupo que se dice ser cristiano pero está creyendo en falsa doctrina y puede estar apostatando porque no es la verdad de las Escrituras. Y también vimos que para evitar apostatar debemos afirmarnos en la palabra de Dios, en la fe que se nos fue dada desde un principio a todos los creyentes. También tenemos que evitar a los apóstatas, evitarlos. Hemos visto a estos hombres inmorales, la lista que hace Pablo en el versículo 2, y ya en el versículo 3 dice que los evitemos. En el versículo 5 dice: evitemos esta clase de personas que desvían a los verdaderos cristianos. Y tenemos que evitar, y para evitarlos tenemos que identificarlos. Y nuestro único parámetro para poder identificar estos apóstatas es la palabra de Dios. Esa es nuestra medida, ese es el canon nuestro para poder identificar aquellos apóstatas y permanecer en la palabra de Dios. Decíamos el anterior estudio que Pablo le dice a Timoteo: sigue la doctrina que te he enseñado y sigue mi modo de vivir. Esas dos cosas, ¿recordáis? Se puede enseñar la palabra de Dios, obviamente hablándola, expresándola,
predicándola, pero también se enseña con el modo de vivir. El modo de vivir. Y le dice a Timoteo, sigue mi doctrina, mi ejemplo de vida, mi servicio, mi ministerio, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, y mira todas las persecuciones que he sufrido. Y de todas ellas me ha librado el Señor. Le dice también esa parte alentadora, ¿verdad?, de que le ha librado el Señor. Y advierte a Timoteo que también todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de alguna forma persecución. Le da una alerta a Timoteo y nos da una alerta a nosotros, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como dice Juan 3:19. También nos hablaba Pablo que estos malos hombres, estos engañadores, irán de mal en peor. Están engañando y son ellos mismos engañados, porque ellos son los que enseñan esas mentiras, y es como un ciego guiando a otro ciego. Y al final, lo que están enseñando, ellos lo están practicando y se están perdiendo ellos mismos. Y continúa Pablo ministrando a Timoteo en estos versículos, en el versículo 14, y le dice, vaya conmigo, dice, pero persiste tú, Timoteo, ¿no?, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vamos a ver qué es esto. Timoteo es exhortado a persistir o continuar con las cosas que ya había aprendido y de las cuales él fue convencido, que eso es muy importante, mis hermanos. Podemos aprender muchas cosas, pero si no estamos convencidos, pues no estamos convertidos, solamente tenemos una información en la cabeza. Pero Timoteo estaba convencido, y persistir aquí significa, esa palabra muy importante, es quedarse, perdurar, permanecer. ¿Permanecer en qué, Timoteo? En la palabra de Dios, que fue lo que aprendió Timoteo. En lo aprendido por Timoteo, en las doctrinas de las Escrituras. Y el Señor hoy te dice, y nos dice por su palabra, permanece en la Escritura, permanece en la palabra de Dios. En estos tiempos peligrosos, como estuvo también Timoteo. Timoteo debe perseverar y estar firme en la doctrina para poder resistir, ¿qué? La falsa doctrina, los falsos líderes, las falsas enseñanzas. Y también cuidarse de sí mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. La palabra de Dios es nuestro parámetro para saber si estamos caminando bien o no. Si estamos aflojando un poco en el caminar, en nuestra meditación, en nuestra oración, etc. Y para ser un obrero aprobado para su santificación y pueda llevar así muy bien su ministerio. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto quiere decir en lo que fue convencido, que sea fiel, palabra importante, fiel a la palabra de Dios. Continúa tu ministerio, le está diciendo Pablo en pocas palabras, porque Timoteo estaba dudando un poco. Es un hombre joven, tiene muchos problemas, me imagino esa carga de la iglesia que a veces aqueja mucho a un pastor si él no descansa en Dios. Sí, hay que descansar en el Señor para soltar esas cargas, porque la iglesia es del Señor. Y Timoteo quizás era inconstante algunas veces, y por eso Pablo le exhorta a regresar a la verdad, a lo que has aprendido, le recuerda. ¿Estás viendo todo esto, Timoteo? Regresa al origen, a lo que has aprendido. Y también lo que le enseñó Pablo, ¿no? Por eso es que dice aquí, sabiendo de quién has aprendido. Pablo no se quiso poner ahí el nombre, ¿no? Humildemente, solo hace una mención muy escondida, ¿no? Sabiendo de quién has aprendido.
del mismo Pablo. Y Pablo lo guió a Cristo, a Timoteo. Pablo le enseñó de dos formas, por la palabra y por su ejemplo de vida. Pablo le dio una oportunidad en el ministerio para que tomara la iglesia. Pablo le impuso las manos a Timoteo para separarlo para su ordenación, y Pablo lo guió durante su ministerio, le ayudó, lo aconsejó. Eso es lo que hacía Pablo con Timoteo, y por lo tanto era necesario recordarle a Timoteo quién le enseñó estas cosas, y a permanecer en la verdad de Dios, que es esencial, mis hermanos, para una vida piadosa. ¿Quieres tener una vida piadosa? Permanece en Dios, en su palabra. Mira que Pablo no le dice, permanece con mi ayuda, permanece en la ayuda de otros hombres. No, lo dirige ¿a dónde? A la palabra de Dios, la única y verdadera y estable por todos los siglos, la palabra de Dios. Y esto es contrario a todo lo que hemos aprendido de estos engañadores, que cada vez ellos avanzan hacia lo peor. Pablo le dice, regresa a lo que has aprendido, a las Escrituras, vuelve a ellas, mientras que los engañadores van de mal en peor. Mi hermano, si usted va con la palabra de Dios siempre y se afirma en ella, tendrá muy buenos resultados. No va a quedar decepcionado, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero estos contumaces, engañadores, avanzan cada vez más a lo peor, porque no están en la mentira, están en el error. Y Timoteo debe permanecer en las cosas que aprendió y que le fueron acreditadas, ser fiel y sobre todo guardarlas en el corazón. Eso lo veremos más adelante, es muy importante. Mis hermanos, habrá tiempos peligrosos en nuestra vida. Quizás momentos en tu vida de falta de fe, de problemas que te rodean y pareces que estuviera todo perdido. Aflicción, enfermedad, situaciones que parecen que no tienen expiración, no se van a terminar, pero mi hermano, es allí donde tú debes tomar la mano de Dios, asirte de Dios, seguir al Señor, y así es la única forma que puedes persistir. Aunque todo esté mal, si tú estás de la mano del Señor, de su palabra, podrás persistir. Por nuestras fuerzas no podremos persistir. Solamente la palabra del Señor. Y este punto es clave en este estudio de hoy. Permanecer, quedarse. ¿En qué? Inamovible en la palabra de Dios, aprendiendo las Escrituras. Y para aprender las Escrituras tienes que buscarlas. Tienes que indagar, tienes que abrir la Biblia. Permanecer es no abandonar las Escrituras, dejarlas por ahí. Permanecer en las Escrituras es también que no eleves otra verdad por encima de la Biblia. No tengas verdades por encima de la Biblia. Por más que te gusten, por más experiencia que tengas en la vida, primero está la palabra de Dios. Nunca eleves otra cosa de tu intelecto, de lo que sabes, por encima de la palabra de Dios. Mírala como lo más hermoso y lo más valioso en tu vida. Yo sé que usted ama a su esposo, su esposa, a sus hijos, pero lo más valioso para un hombre de Dios, para un hijo de Dios, es la palabra de Dios en la vida, porque eso es lo que va a generar bendición para todos, en tu matrimonio, en tus hijos, y primero la gloria al Señor, ¿no? Nunca dejes de comer ni beber, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. El pan del cielo, el agua viva. Como si la vida pudiera encontrarse solamente ahí. Desesperado, ¿quieres encontrar vida? Pan. ¿Quieres encontrar agua? Como en el desierto, búscala solamente en la palabra de Dios. Porque ella es viva, ella es eficaz, ella nos habla.
Persistir siempre es en la palabra, atraídos por su belleza y su gran valor, porque en ella, mis hermanos, tenemos algo grandioso: la revelación de quién es Dios. Usted se imagina el Dios todopoderoso, el que con su boca creó los cielos y la tierra, el que usted se admira de tantos paisajes lindos, de las plantas, de las aves, de los animales. Ese Dios poderoso nos ha dejado lo que Él es, escrito, para que nosotros podamos conocerle. Eso es algo, qué bendiciones, mi hermano, eso. Y nunca dejes de caminar en la luz de la palabra, nunca. Como si otra luz pudiera mostrarte más secretos. Hay personas, no sé si cristianos porque no los conozco, de ese tipo de cristianos o pseudocristianos, que toman la Biblia, pero también tienen otro libro de cabecera, con filosofías. Entonces vamos a ver hoy al azar qué me dice este libro, aparte de la Biblia, para reflexionar. Libros antiquísimos, lo que sea. Y tienen libros a la par. No, mis hermanos, la única luz verdadera es la palabra del Señor. Juan 8:31 nos dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. La palabra es muy importante, permanecéis. Estar, persistir, volvemos a lo mismo. En mi palabra verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Que la verdadera marca de un discípulo, de un verdadero discípulo, es la permanencia, es la perseverancia, es la persistencia en la obediencia a la palabra. Piensa un momento. ¿Cuánto tiempo llevas de convertido? ¿Has crecido en la obediencia a la palabra? El haber probado temporalmente la verdad y la belleza, su luz, su poder de la palabra de Cristo, el haber probado, degustado y conocer simplemente hasta ahí, no nos hace cristianos. Es indispensable, pero no nos hace cristianos tener información acerca de Cristo. Historiadores tienen información acerca de Cristo, pero muchos no están convertidos, a menos de que sean verdaderos cristianos. La señal de que somos cristianos verdaderos es que probamos de esa luz, de ese pan, de esa agua, y nos hemos quedado en ella. Hemos persistido. La palabra es nuestro alimento. Y no solamente permanecer en la palabra, sino continuar en ella cada vez más y nunca dejarla, porque si la dejas, entonces serías un apóstata, ¿verdad? Mis hermanos, qué importante es persistir en lo que hemos aprendido. Y hago la aclaración: si es sana doctrina, persiste en lo que has aprendido. Y qué importante es aprenderla para conocer al Señor. Nos acercamos hoy a su palabra para conocer al Señor, a nuestro amado Jesús, a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador. Eso es lo que queremos nosotros siempre. ¿Y por qué es importante? Porque el cristiano va a perseverar en su camino solamente en la palabra del Señor. No me cabe en mi cabeza, mis hermanos, cómo una persona puede fundamentar su vida en otra cosa que no sea la Biblia. ¿Cómo va a persistir una persona? ¿De dónde va a sacar sus fuerzas? ¿De sus propias fuerzas? Si somos tan débiles, fallos, ¿cómo va a ser perseverante un cristiano si no es constante en el aprendizaje de la palabra de Dios? Va a poner depositar su confianza en su propio entendimiento, porque se le va a olvidar lo poco que ha aprendido. Por eso tenemos que ser constantes. Se nos olvidan cosas de hace 3 días.
cuál fue su devocional hace 5 días. Ya no se acuerda. Tiene que estar comiendo todos los días la palabra del Señor para ser constantes. Por eso, la palabra de Dios en Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Eso quiere decir todo tu ser. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios es digno de confianza, por tanto la confianza en Dios debe ser verdadera, completa, única. Porque, mis hermanos, si ponemos la mitad de la confianza en Dios y la mitad de la confianza en mí, eso da como resultado apoyarse en mi entendimiento. Aquí las mitades no funcionan. No es que yo le voy a ayudar a Dios con mis filosofías. Es todo el tiempo estar persuadido de la palabra de Dios. Entonces es realmente confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestros propios pensamientos, porque somos fallos. En el versículo 14 que estamos estudiando, que dice Pablo que persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, vimos que ese aprendido se refiere a Pablo, porque Timoteo ve a Pablo. Y Pablo le llama de hijo, ¿no? En la fe, porque ha visto su ejemplo de vida. Pero también Pablo, que escribe esta carta, nos habla de otras personas de donde ha aprendido Timoteo. Y vamos al versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver qué es esto. Desde la niñez, Timoteo, qué bendición eso, ha conocido la palabra de Dios desde su más temprana edad. Ahí no estaba Pablo, pero él aprendió. Y con todo esto que él aprendió desde pequeño, yo he pensado que vemos que aún Pablo le exhorta fuertemente: vuelve a lo que has aprendido. Nunca desestimemos hablar la palabra de Dios a cualquier persona, tenga los años que tenga en el Evangelio. Una cosa que he aprendido es, cuando un hermano a mí me habla de la palabra, yo callo y escucho y aprendo y me dejo ministrar por la palabra de Dios, porque es palabra del Señor. Hay personas que no. Yo he visto en el evangelismo afuera, le entregan un folleto a alguien y lo escuché, y dice: no me entregues ese folleto porque yo soy pastor. Y no lo recibió. Escúchalo, hay algo que aprender de la palabra siempre. Dios usa a las personas para enseñarnos y tenemos que ser humildes en esa parte. Y exhorta a Pablo a Timoteo a que continúe en lo que había aprendido. Y Timoteo había tenido unos maestros veraces. ¿Quiénes fueron? Bueno, uno de ellos ya sabemos que es Pablo, en su niñez, y otras dos, era Loida, que era la abuela de Timoteo, y su madre Eunice. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Pues en la misma carta a Timoteo nos lo dice. Si usted va al capítulo 1 de esa misma carta, vaya al capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, era verdadera la fe. Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, porque él lo podía ver por su manera de obrar, pienso yo. Entonces vemos aquí el legado de una madre a su hijo y el legado de una abuela
que ha levantado uno de los hombres de la iglesia primitiva como fue Timoteo. Mira la enseñanza tan importante a los niños en su temprana edad, cómo pueden participar del ministerio del Señor en una forma importante como lo hizo Timoteo. Y sabemos de dónde viene la palabra Timoteo, ¿no? Timoteo, Timo significa honrar y Teo significa Dios. Honrar a Dios, o uno que honra a Dios. Eso significa Timoteo. Y ahí sabemos que su madre era piadosa, sabía lo que estaba haciendo al ponerle ese nombre a su hijo. Eunice sabía lo que estaba haciendo. Y sabemos que en la antigüedad los judíos no escogían al azar los nombres. No. Ellos no son como ahora en este tiempo que ponen a sus hijos los nombres más famosos y los que más resuenen en las redes sociales. No. Ellos van para honrar a Dios y sabían lo que estaban haciendo. Y al escoger a Eunice, esto muestra que es una mujer piadosa. Esa fe no fingida llevó a Loida, esa fe verdadera llevó a Loida y a Eunice a enseñar a Timoteo las Escrituras desde pequeño, desde que era un niño. Y hoy que me escuchas, si eres abuela o abuelo, madre, lo mismo debes hacer tú. Ayudar a tus hijos, ayudar a tus nietos en lo que puedas, en el momento que puedas. Leer la Biblia con ellos, explicárselas, explicar las partes que no entienden, enseñarles a orar por los alimentos, cosas tan básicas, orar antes de ir al cole, antes de ir a la cama, llevarlos a la iglesia y hablarles de la importancia de congregarse. Eso hay que enseñarles desde pequeños. De servir también en la iglesia en lo poco que puedan y ayudarles a aplicar la Biblia a sus vidas. Mira, la Biblia dice esto, tienes que comportarte así. Esa es la responsabilidad de una madre. Y el pueblo judío lo sabía y acostumbró a transmitir la ley a los niños desde muy temprana edad. Y lo hicieron porque Dios se los había ordenado. Tenemos que entender algo, hermanos. Esa responsabilidad de enseñar a los niños es delegada a los padres por Dios. Es a los padres, no es a la iglesia. La iglesia se complace en enseñar a los niños, en ministrarlos, claro que sí, pero la responsabilidad primaria es en los padres de educar a sus hijos en el Evangelio, para aprender de quién es Dios, quién fue el que los creó. Y debes hacerlo desde tu casa y en la niñez. Por eso los judíos eran obedientes a este mandato. Deuteronomio 6, lo conocéis. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo lugar y en todo momento. Persistir en la enseñanza de los niños. ¿Y de qué palabras habla este versículo? Pues el versículo anterior nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que enseñarles a los niños a amar a Dios con todo su corazón. Y eso es la tarea de los padres. Esta es una de las bases de la fe judía, y que hoy también es nuestra base de fe, el amor a Dios. Y Jesús más adelante ampliará este mandamiento con el amor al prójimo, que es lo que estamos viendo en la escuela dominical de los niños, el amor al prójimo, justamente estamos viendo eso, Mateo 22, 37, 39. También recordáis el Proverbios 22, 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir es enseñar,
Instruir es educar. Instruir es llevar a sus hijos, a sus nietos, a tener la oportunidad de encontrarse con el Dios de las Escrituras. Y no solamente con tus palabras, no le des un buen sermón de 2 horas, ni una buena prédica, predícala también con tu ejemplo. Que ese nieto, que ese hijo vea, en lo que cabe la posibilidad de ver un matrimonio que él quiera replicar. Dice, yo quiero ser como mi abuelo y su matrimonio. Yo quiero ser como mi abuelo, como trata a mi abuela. Que el niño vea ese ejemplo en sus mayores. Eso es la mayor predicación. Hermanos, esto es tan importante porque vemos hoy en día, y sobre todo en la televisión, en cualquier medio impreso, en las tiendas, en el internet, cómo se está atacando la niñez. El objetivo número uno es la niñez. Cambiar su forma de pensar, que se ajuste al mundo y no a Dios. Que el niño pueda tener potestad de hacer lo que quiera a temprana edad. Y muchas veces le damos más importancia, los padres dan más importancia a la enseñanza secular de los hijos. Quieren que sean hombres y mujeres de bien, preparados, útiles a la sociedad, que estudien, que se esfuercen, que vayan a la mejor universidad, que tengan las mejores notas, y todo eso está bien. Entiéndame. Y todos anhelan eso como padres, que sean brillantes como estudiantes. Pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Qué hay de la vida espiritual de sus hijos? ¿Te tomas el mismo esfuerzo en su instrucción espiritual que en su preparación académica? ¿Tienes tanta igual de preocupación de que consiga una buena universidad a que lo instruyas en la fe? Porque ¿qué será eterno? ¿Su alma o sus estudios? La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, escúchalo, es guiarlos a una relación personal con Cristo. Ayudar a vivir la fe en Jesucristo. Lo más importante en esta tierra, la salvación. Que oren al Señor con todo su corazón. Eso tiene consecuencias eternas. Lo otro es pasajero. Es importante ahora, sí, pero no es urgente. Sin duda tomamos el ejemplo de Loida y Eunice, esas abuelas que instruyen a sus hijos, esas madres que instruyen a sus hijos y las abuelas a los nietos en los caminos del Señor. Sin duda era debido a la instrucción que tuvo Timoteo de Loida y Eunice, que él podía recordar las Santas Escrituras y afirmarse en ellas para seguir el camino difícil que tenía en la iglesia. Ahora, aquí dice que él enseñó las Sagradas Escrituras, pero en aquel tiempo no estaba el canon completo. Las Santas Escrituras, la Biblia no estaba completa. Se refiere aquí al Antiguo Testamento, imagínese usted. Hay gente que dice, no, yo solo leo el Nuevo Testamento porque allí está la salvación. No, está en toda la Biblia la salvación. Dios está a través de Génesis hasta Apocalipsis. Está todo, el consejo de Dios está a su voluntad. Y el Antiguo Testamento también es suficiente para traer salvación. Y lo hizo con Timoteo. Y le dio parámetros de conducta. Imagínese, Timoteo solo tenía el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos los 66 libros. Estamos completos. ¡Qué bendición es esa! Que se nos dan más parámetros de vida para alabar al Señor, para honrarlo, para buscarlo. Debemos aprovechar eso que nos ha dado el Señor, ese regalo magnífico, precioso que es su palabra, para enseñar a los hijos, a los nietos. Dice la parte B del versículo 15 que estamos estudiando.
de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la parte B, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación, qué importante, por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí habla de sabiduría, y no existe más grande sabiduría que la que está en la palabra de Dios. Mucha gente podrá ser expertos en temas específicos, tener 5 o 6 títulos, ser el hombre, la mujer más brillante del mundo, más inteligente, pero todo esto no tiene ningún valor si tú no eres sabio para salvación. Porque la inteligencia del mundo, la sabiduría del mundo, no nos da o no nos lleva a la salvación, no nos lleva a Jesucristo. La verdadera sabiduría lleva a salvación. Que la sabiduría es el conocimiento y práctica. Escucha bien, conocer más práctica. Conocer más práctica de vivir eficazmente un estilo de vida, de fe y de respeto a Dios. La sabiduría de Dios, la sabiduría que se ve en las Escrituras, no simplemente se escucha, como la están escuchando ahora, sino que también se ve. Puedes ver si tu hermano o tú mismo es sabio en la forma de comportarse. Esas dos van siempre unidas. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para adquirir sabiduría hay que temer a Jehová, honrar a Jehová, saber qué le agrada a nuestro Señor, respetarlo, honrarlo y decir, ¿qué deseas tú? Ese es el principio de toda sabiduría, estar dispuesto a aprender de Él. Esta sabiduría se obtiene por medio del conocimiento y la práctica y por el nuevo nacimiento. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede comprender la sabiduría que hay en las Escrituras. Tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Y aquel que lo tiene se debe concentrar en la palabra de Dios, en la sabiduría que hay para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Debemos tener cuidado en pensar que solamente, cuidado con esto, ya lo he repetido otras veces, que solamente el conocimiento de la palabra me va a llevar a salvación. Porque existen muchos que conocen muy bien la Biblia y son más ateos que volverlo a decir. No creen nada. Es más, los falsos maestros que habla Pablo aquí usan la Biblia, la conocen y la manipulan. ¿Y qué sabiduría tienen? No, pero la sabiduría del mundo, la animal, la que dice Santiago, la demoníaca, esa sí que la manejan muy bien. Son expertos, muy sabios en esa sabiduría del mundo. Y conocen la palabra y te abren la Biblia y te muestran textos bíblicos a su manera, lo tergiversan, tuercen el brazo a Dios para que diga una cosa que no es, y nunca alcanzan a conocer la verdad, porque están predicando mentiras. Por eso ellos mismos están siendo engañados. Para ellos no habrá esa salvación esperada. No son sabios para la salvación, porque conocen y usan la Biblia para manipular, para sus objetivos. No para crecer en fe, no para arrepentirse, no para agradar a Dios, no para exaltarlo. Ellos tienen la palabra de Dios como un medio para sacar frutos de las ovejas. No son salvos. Estas personas son necias. Y necia significa falta de sabiduría. Es más, resisten a la verdad, su mente está cauterizada, tienen el entendimiento sucio y retorcido
porque se rebelan en contra y van en contra con todas sus fuerzas a la fe cristiana. Y digo auténtica fe cristiana, no la que hay por ahí. Estos hombres son necios porque no son sabios para Dios. No quieren nada de eso. Pero son sabios para hacer la maldad. Esa sabiduría terrenal, animal, carnal y diabólica que nos habla Santiago capítulo 3, versículo 15. Y en contraposición a eso, Pablo le dice a Timoteo, sé sabio en lo que has aprendido. Busca salvación allí, en Cristo Jesús. Una persona sabia en la palabra de Dios tiene un estilo de vida y vive, se conduce su timón, como cuando usted va conduciendo por la carretera. ¿Qué es lo que lo conduce a usted? El timón, sabe para dónde ir. Tiene su timón, es la palabra de Dios, se conduce por medio de ella. Así como usted va en su coche y se voy a tomar a la derecha porque es que allí hay una estación para abastecerme de gasolina y ojalá que esté bien económica, entonces das la vuelta y sabes que allí vas a encontrar gasolina. Así debe ser tu vida. ¿Qué paso voy a dar en mi vida para agradar a Dios? ¿El paso que voy a dar agrada a Dios? ¿Está en los planes de Dios o es mi propia complacencia? Eso es lo que tenemos que saber. El sabio es el que conoce y sabe acerca de lo que se puede y de lo que no se puede hacer para enfrentar el día a día. Esa es una lucha diaria, mis hermanos. ¿Te ha pasado, verdad? Lucha diaria. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo alejar de lo que no agrada a Dios? Mis hermanos, la palabra del Señor la entendemos porque hemos nacido de nuevo. Tenemos su Espíritu y por eso valoramos el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que las Escrituras traen salvación por la fe en Cristo Jesús. Ya conocéis este versículo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Solo viene fe por el oír. ¿No tienes fe? Tu fe es muy poca, es muy débil. Escucha la palabra de Dios, porque solamente ahí, por la escucha y aún más practicarla, viene la fe. Tenemos que examinar las Escrituras, porque ¿de quién nos habla las Escrituras? De Dios, de su Hijo Jesucristo. Las Escrituras señalan la fuente de la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Cuando vayas a la palabra de Dios, no busques solamente información. Busca encontrarte con Jesús. Cuando abras la Biblia, piensa en lo primero, en encontrarte con el Señor, con Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3 nos dice. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? ¿Cómo se debe enfrentar la apostasía? ¿Qué nos enseña Pablo con el ejemplo a Timoteo? Pues que debemos persistir, permanecer en la palabra de Dios. Veamos lo que veamos. Veamos a quién se está desviando o iglesias enteras desviándose, la iglesia contemporánea. Tú persiste en la palabra de Dios, en lo que estás aprendiendo, en lo que has aprendido y que te ha convencido de que es la verdad de Dios. Saber y estar convencidos que no existe más grande sabiduría que en la palabra de Dios. Afírmate ahí. Solo la palabra. Tú no necesitas para guiar tu vida cosas extra, filosofías por ahí traídas de los cabellos, ni para psicología, ni psicología, nada de eso. Aquí está todo
para nuestra vida. Tengan cuidado acerca de cómo viven ustedes, nos dice Pablo en Efesios 5:15. No hagan nada a la ligera, sino que traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor. Mi Señor, te damos gracias por tu palabra, por hacernos entender lo importante que es permanecer en tu palabra. Aunque la iniquidad prevalezca en estos días, se abra paso tan fácil a tantas herejías, a falsas enseñanzas, donde el carácter de los hombres malvados se ha acrecentado como nunca. Vemos cómo se multiplican las falsas enseñanzas, que siempre permanezcamos firmes en tu palabra. Esta es la verdadera prueba de fe, mis hermanos. Permanecer firmes, resistir a todos los ataques de Satanás que le hace a la palabra de Dios para tergiversarla, para adulterarla, para seducir a hombres carnales y mujeres carnales, por medio de predicadores, falsos líderes que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ante este panorama, permanezcamos firmes. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a anhelar tu palabra, a beber más de ti, a tener sed de ti, Señor. Firmes en la verdad de Dios, como en un ancla segura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.